bendiciones para todos. Mil bendiciones para todos. Bien, hoy es un día muy especial. Desde esta mañana hemos estado recibiendo felicitaciones por el Día del Pastor y es grato recibir de los amigos, las personas. Y hoy quiero compartir algo muy corto, pero muy significativo para todos ustedes. Y de verdad que quiero inspirarlos con una historia y un testimonio. ¿A cuánto les gustan los testimonios? Y estamos en la serie El Amor Más Grande. Para todos los amigos que están conectados desde diferentes países, ciudades, éxitos mil para todos ustedes. De aquellos que nos siguen a través de las redes, les mandamos un saludo, un aplauso para todos los que están conectados. Carisma para la cosecha. Y qué bueno tenerles acá, María, bueno, qué bueno, Aider, a doña Rosa ahí en primera línea, qué bendición. A todos los que están aquí, a mi hermano Freddy Campos, arquitecto, bendiciones para ti, mi hermano Freddy, éxito. Y bueno, es grato Celia que retorna nuevamente qué bueno, ¿verdad?, estar aquí. Y a todos los que han venido en este momento especial, quiero hablarles sobre la serie El Más Grande Amor, que es la serie que tenemos en el mes de septiembre, y estamos hablando sobre la Gran Comisión. Y hoy tenemos el aprendizaje número 4 y es evangelizando con pasión. Evangelizando con pasión. Y en San Marcos capítulo 16, versículo 15, San Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión. Todo cristiano, levanten la mano los cristianos, tienen la obligación de predicar el evangelio. Ahora, voy a hacer por lo menos 5 preguntas, pero también le voy a dar respuesta a esas 5 preguntas rápidamente. Si usted está tomando nota, por favor anote estas preguntas en este momento. La primera pregunta es: ¿por qué tenemos que evangelizar con pasión? ¿Por qué? Y la respuesta es una obligación. Una obligación. Una obligación evangelizar con pasión. Porque en el versículo de San Marcos 16, 15 dice, y les dijo. Eso, y les dijo, es una obligación para nosotros. La segunda pregunta es: ¿cómo? Tiene que ver el cómo. Y el cómo tiene que ver con la forma como lo vamos a hacer. Jesús dijo, id. La iglesia ha invertido el id por el ven. Ven. Y quiere que el mundo venga. Pero Jesús no dijo que venga, sino que la iglesia vaya. Y por eso dijo, id. Id. La tercera pregunta es: ¿dónde? Esa es la tercera pregunta. ¿Dónde? Y está hablando esa pregunta de ubicación. Y cuando Jesús pensó en la predicación del evangelio y en la evangelización, Él dijo, por todo el mundo. Por todo el mundo. Y entonces, ¿dónde vas a predicar? ¿Cuál es la ubicación? Tienes todo el mundo para predicar. ¿Qué? Esa pregunta, la cuarta pregunta es ¿qué? Tiene que ver con especificación. ¿Y qué vas a hablar? ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Con qué? Jesús dijo, predicar. Ir por todo el mundo y predicar. Ese es un mensaje específico. Predicar. Y la quinta pregunta es: ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y esa es una pregunta de identificación. Y Jesús dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo tú vas a evangelizar con pasión? Tú puedes ir. ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en entusiastas predicadores de la palabra de Dios? Tú puedes ir a hogares que están en crisis, a puertas cerradas, ir hospitales, mucha gente con necesidad. De hecho, yo estuve ayer en una clínica y fui a orar por
por una persona, por un cuñado. Fui a orar por él porque había entrado en una crisis. Luego de 4 meses de estar hospitalizado, entró en una crisis y tocó hospitalizarlo nuevamente. Cuando yo estoy orando allí, levanté mi voz y oré por él y le dije: ten paz, Jesús está aquí para ayudarte. Y luego alguien que está al otro lado allí en la sala empezó a dar un grito y a decir: pastor, ven, ora por mí, pastor. Yo terminé de orar aquí y fui donde estaba un joven. Tenía la cabeza vendada y yo le miré y le pregunté: ¿cómo te llamas? Y él me dio su nombre, me dijo: me llamo Elian. ¿Y qué te pasó? Me dieron un tiro en la cabeza. Yo le miré y le dije: y no te mataron por la misericordia de Dios. Estás vivo porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Pero así como ese joven, hay millones de personas diciendo: oren por mí, ayúdenme, predíquenme, porque tienen problemas y Cristo quiere salvarlo. Y las iglesias están llenas, pero todo cristiano, en lo que hace, en lo que trabaja, en lo que sirve, tiene que predicar el evangelio. ¿Usted ha escuchado hablar de un joven llamado David Brainerd? David Brainerd era un apasionado misionero entre los nativos americanos. Les contaré su historia. Para David Brainerd, el deseo más ferviente de su vida era arder como una llama por Dios, decía él, hasta el último momento, como él mismo lo escribió en su diario. Él escribió y dijo: anhelo ser una llama de fuego constantemente ardiendo en el servicio divino. Y hasta el último momento de fallecer, escribió él, quiero ser esa llama de fuego. David Brainerd fue un apasionado misionero entre los nativos americanos. Él tuvo una corta vida, pero esa corta vida que tuvo fue muy fructífera. Y no solamente fue fructífera los años que vivió, sino el más grande impacto que él ha dado no fue con su vida, sino después de su muerte, con su historia, con su diario. Y ha influenciado a creyentes a través de la historia. Aunque este hombre murió después de haber vivido solo 1/3 de los años que muchos viven, su influencia ha sido profunda a través de la historia de la iglesia. Él ministró en circunstancias muy difíciles y aún exhibió una extraordinaria humildad y abnegación. Su gran pasión por la gloria de Dios y las almas de los perdidos era tanta que uno, al leer su diario, al leer su biografía, es transmitida a través de su diario y ha sido admirada por generaciones que la leen. Yo quiero darles un resumen de la biografía de David Brainerd. Nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddon, Connecticut. El padre del pequeño David era agricultor y era el legislador de la colonia. Sin embargo, la tragedia visitó a los Brainerd. Su padre murió cuando el pequeño David tenía 9 años y su madre fallece cuando él tenía 14. Luego de esta tragedia, él le tocó ir a vivir con sus padres, con sus tíos, quienes eran muy piadosos. Y vivió allí hasta los 18 años, cuando decidió empezar a cultivar la tierra en una población cercana. Brainerd creció en una iglesia congregacionalista. Así que a los 20 años decidió seguir el ejemplo de su hermano e ingresar al ministerio. Un año después, ya era un estudiante en Yale College. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios a tan solo 2 meses después de su llegada, debido a algunos síntomas tempranos de tuberculosis. En julio de 1739, cuando tenía 21 años, y en medio del avivamiento evangelístico que se produjo a través de la predicación de un hombre de Dios llamado John George Whitefield,
que fue un hombre muy usado por Dios, el joven Brainer comenzó a experimentar un abrumador vacío espiritual, lo que lo llevó a buscar esperanza en el Evangelio, recibiendo la gracia salvadora del Señor y convirtiéndose definitivamente, como dice él, en un verdadero creyente. El joven Brainer poseía un temperamento y un celo desenfrenado, lo que le produjo en su corta vida muchos problemas durante sus estudios. Fue expulsado de Yale después de quejarse, influenciado por su pasión evangélica. Y él se quejó de que los profesores y la institución carecían de pasión por el Evangelio. Decía, ¿por qué no hay pasión por el Evangelio? Necesitamos tener pasión por el Evangelio. Y particularmente cuando sugirió que uno de sus tutores no tenía más gracia que una silla. Brainer estudiaba para convertirse en un ministro en esa oportunidad. Pero después de la expulsión, ni Harvard ni ninguna otra universidad europea quiso ordenarlo como ministro. Entonces, en esa incertidumbre que se encontraba, decidió responder al llamado y dijo, si no me ordenan como ministro, nada me puede detener predicar el Evangelio. Me convertiré a misionero. Y en noviembre de 1742, la Sociedad de Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano le propuso que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas. Pero antes de ir al campo misionero, en solitario, porque ese trabajo es un trabajo en solitario, le aconsejaron que sirviera junto a un misionero experimentado antes de ir a regiones más remotas y peligrosas de Norteamérica. Y entonces lo pusieron a liderar al lado de John Sargent, que vivió más o menos desde 1710 a 1749. Brainer pudo estudiar una lengua de una tribu indígena, los algonquinas. Mientras aprendía a ministrar a los nativos, él estaba allí aprendiendo esa lengua. Pero el cuerpo del joven Brainer era débil, lo que constantemente lo hundía en la enfermedad y en sentimientos de duda, de insuficiencia. También sufría de depresiones constantes, en gran medida causada por la soledad de lo que es el ministerio en una tierra lejana, lo cual constituyó una carga que tuvo que soportar durante toda su vida. En su diario hay referencias repetidas al hecho de que se sentía indigno. Además, mientras reflexionaba sobre sus dificultades, su diario se llenó de repetidas expresiones de gratitud. Él podía ver que estas experiencias le ayudaban a pensar en el Señor y a cultivar su anhelo por el cielo. Más tarde dejó a sus anfitriones y decidió vivir entre las tribus cercanas. Y ya no estuvo más allí con los algonquinos, sino que se mudó a una tienda indígena en Conamic, en Nueva York. Esto no era necesariamente un alojamiento ideal para la precaria salud que él había estado luchando con ella, pero eliminaba la necesidad de viajar diariamente para poder estar más cercanos con los indígenas. También le permitió vivir directamente con las personas que buscaba evangelizar y aprender su idioma en el proceso. Y él quería alcanzar a los indígenas de Norteamérica. Después de pasar casi un año en Conamic, se mudó a la frontera. Fue a las bifurcaciones del río Delaware, al noroeste de Belén, Pensilvania, para servir en solitario. Pero necesitaba encontrar un traductor, ya que el dialecto de la región era completamente diferente de lo que él había estudiado. Pronto, en esa búsqueda de conseguir un traductor para poder transmitir el mensaje a las nuevas tribus indígenas que él había contactado, se conoció con un hombre de nombre Moses Tetamay, y quien eventualmente se convertiría en su traductor y en el primer converso de su ministerio. Comenzó a hacer viajes a las regiones circundantes para buscar nuevas oportunidades para difundir el Evangelio. Allí estuvo expuesto con frecuencia a las inclemencias de la inhóspita región que agravaría los síntomas de su tuberculosis. Pero el aliento llegó cuando comenzó a presenciar el fruto de su trabajo. Durante uno de sus viajes, Brainer predicó en una aldea indígena
entre los nativos que se habían reunido había una joven de 20 años, hija de un notable jefe. Su familia había sido terriblemente maltratada por los colonos blancos. Sin embargo, al escuchar a Brainer predicar, el espíritu comenzó a moverse y ella llegó a los pies de Cristo. Más tarde, recordaría a esa joven que él ganó, le recordaría a sus hijos que Brainer fue la primera persona blanca a la que amó. Uno de los nietos de la nativa escribió: ella amaba mucho a David Brainer porque amaba tanto a su Padre Celestial que estaba dispuesto a soportar las dificultades, viajar por las montañas, sufrir hambre y dormir en el suelo para poder hacer bien a su gente. La conversión de esta mujer marcó un punto de inflexión en el ministerio de Brainer. En cuestión de días se observó una sensibilidad espiritual sin igual entre los indígenas. Pronto hubo una especie de gran despertar entre los nativos, mientras muchos venían a Cristo y estaban ansiosos por conocer más sobre su nueva fe. Pero la salud de Brainer comenzó a complicarse con los rigores de su ministerio itinerante, acelerando el avance de la tuberculosis. Comenzó a registrar expectativa del cielo, y en su diario, cuando se dio cuenta de que lo inevitable se acercaba, en septiembre de 1746 escribió: oh, qué bendición estar habitualmente preparado para la muerte. Debía buscar reposo. Así que el 20 de marzo de 1747, él, el misionero solitario, se despidió de sus preciosos creyentes y abandonó la frontera indígena. Buscando ayuda, se dirigió a la casa de Jonathan y Sarah Edward en Etanham, Massachusetts, a donde llegó en mayo. Un médico experimentado visitó la casa de los Edward para evaluar el estado de salud del joven Brainer, solo para darle la noticia de que no existía ninguna posibilidad de recuperación. Sin embargo, Brainer reunió la fuerza para poder viajar a unos 160 kilómetros hasta Boston para entregar un reporte sobre su trabajo misionero. Después de casi morir durante su viaje a Boston, regresó a la casa de los Edward para pasar sus últimos meses de vida. En una ocasión, Jonathan Edwards reunió a toda su familia alrededor del lecho de Brainer para reflexionar sobre la gloria y la bondad de Dios. El propio Edward reflexionaría más tarde sobre cómo Brainer habló sobre su querida congregación con tanta ternura que su discurso fue interrumpido por las lágrimas de los presentes. Brainer insistió en que sus diarios y sus escritos personales fueran destruidos, pero sus allegados no le cumplieron este deseo, sino que los guardaron con el objetivo de que otros se beneficiaran de la profunda riqueza espiritual que contenían. David Brainer murió el 10 de octubre de 1747 a la edad de 29 años, después de haber sido cristiano por 8 años y misionero por 4 más. Sin embargo, es probable que nadie haya tenido una influencia tan grande en el movimiento misionero en el mundo moderno como este joven. ¿Y sabes por qué? Porque su fruto se dio después de morir. Porque con su diario que él escribió y la manera como él estaba decidido a hacer misiones, que se cuenta, Edward anota y dice que mientras él se internaba en el bosque y la nieve caía, él caía de rodillas, y mientras vomitaba sangre y pus por su boca, él decía: Dios, salva a los indígenas de Norteamérica, sálvalos. Y gritaba y clamaba a Dios aún en los últimos días que Dios salvara a los nativos. Gran parte de la influencia que tuvo el fugaz ministerio de Brainer fue gracias a la labor de Jonathan Edward, quien se vio tan afectado por la vida de este joven que quiso tomar su diario y escribirlos, y que se publicara este diario, y agregó algunos comentarios personales sobre su relación con el joven misionero. Así que en 1749 ese diario se publicó y el título era La vida y el diario de David Brainer. Ni siquiera el propio Edward, quien publicó el diario, podría captar el impacto que tendría este escrito en el futuro
este diario impulsaría el deseo misionero y ministerial de personajes tan importantes que decidieron consumirse por las misiones después de leer su biografía, diciendo: anhelo ser como él, anhelo ser como David Brainerd. La historia ha sido una inspiración para misioneros como John Wesley. Cuando John Wesley leyó ese diario, no pudo contenerse al deseo de querer ir y ganar al mundo para Cristo. John Wesley fue un clérigo, teólogo, evangelista inglés, líder de un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia de Inglaterra, conocido como el metodismo. Fue un hombre excepcional y una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia. No solamente con su biografía y su testimonio fue impactado John Wesley, sino también John Newton. ¿Quién era John Newton? Cuando leyó esa biografía dijo: yo quiero ser un David Brainerd también. Y John Newton fue un capitán de barcos dedicado al comercio de esclavos, que más tarde se convirtió en clérigo anglicano, y es el compositor y un compositor de himnos y un importante abolicionista. Una de las canciones que compuso este hombre ha sido grabada más de 3,000 veces. Tan solo en los Estados Unidos esta canción es cantada públicamente al menos 10 millones de veces al año, y es probable el himno más famoso de la historia del cristianismo, pero que también fue impactado cuando leyó la biografía de David Brainerd. ¿Y qué decir de William Carey, que murió en el año de 1834? William Carey fue impactado con la biografía y la historia de vida de David Brainerd. David impactó a William Carey cuando leyó su historia. Este fue un misionero. David Carey fue misionero, pastor, traductor, reformador social y antropólogo cultural, que fue clave en el impulso misionero, y su aporte a las misiones del siglo XIX fue tanto que se le llegó a conocer como el padre de las misiones modernas. ¿Y qué decir de David Livingstone, que fue inspirado cuando leyó la biografía de David Brainerd? Este fue un médico, misionero, explorador. Además fue el que descubrió las cataratas Victoria. Este legendario explorador escocés es célebre por su lucha contra la esclavitud, pero fue impactado cuando leyó la biografía de David Brainerd. Y también tendría que decirle de Jim Elliot. ¿Quién era Jim Elliot? Fue un misionero evangélico que murió en 1956, que junto con otras 4 personas fueron asesinados al intentar llevar las nuevas de salvación a la tribu guaraní a través de un plan conocido como la Operación Auca en Ecuador. Y cuando hicieron contacto con esa tribu, antes de que entraran al poblado, los mataron y lo arrojaron al río. Pero él fue movido por la historia de David. Su historia ha sido de inspiración realmente para pastores, obreros, predicadores de todas las denominaciones y de todos los tiempos. Desde Jonathan Edwards, John Wesley y Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hasta otros más recientes como A.W. Tozer, Leonard Ravenhill y otros más actuales como John Piper, Paul Washer o Paulo Jr., entre muchos otros, que cuando leyeron esta biografía de David Brainerd, sus vidas sintieron un impacto de que necesitaban hacer un cambio en su vida para alcanzar al mundo para Cristo. Yo creo que Dios necesita más hombres y mujeres como David Brainerd. Necesita más hombres y mujeres como David Brainerd. Es irónico, ya que en muchos aspectos muchos vieron a David como un fracaso, pero su biografía y su testimonio, su vida plagada de mala salud, dudas y depresión, contrastada por una profunda determinación de obedecer al llamado de Dios, paradójicamente son ejemplares. La vida y el ministerio de David Brainerd son un recordatorio para nosotros hoy de que debemos abandonar cada vez más los placeres de este mundo y buscar la gloria de Dios en Cristo y predicar el evangelio a todas las criaturas.
Cada uno de ustedes que ha escuchado la historia de David Brainerd puede tomar una decisión. Usted puede convertirse en un predicador para sus seres queridos, para su familia, para sus primos, para sus hermanos, para sus tíos, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo. Usted que está allá en casa, que me está escuchando ahora, Cristo está necesitando misioneros que vayan al mundo. Usted puede recibir el poder de Dios allá mientras me escucha. Usted puede recibir un llamado. Quizás Dios tiene un llamado especial para usted. Quizás sea un llamado más grande que el de David Brainerd, o más grande que el de William Carey, o que Charles Spurgeon, o que cualquiera de los predicadores que fueron impactados por la vida de David Brainerd. Ustedes que están aquí pueden tomar una nueva iniciativa de vida y decir: yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer posible que más personas conozcan el amor y la gracia de Dios y que no mueran sin conocer a Cristo. Que conozcan la gracia, el amor y que sean salvos y que vengan rendidos a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser misioneros? Se ponen de pie todos los que quieran ser misioneros. ¿Quién más quiere ser misionero? Usted que está en casa, que me está escuchando. Tal vez Dios te ha estado llamando y Él te ha hecho un llamado. Responda al llamado de Dios. Así que allá en el lugar donde estás, ora conmigo y di: Dios, en esta hora, así como David Brainerd aceptó el llamado de Dios, yo hoy pido, Señor, que tu bendición y tu llamado venga sobre mí. Hoy dedico mi vida a predicar el evangelio. Yo predicaré, haré la gran comisión, cumpliré lo que dice San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muchas gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Para todos los que hicieron esa oración, el miércoles a las 6 de la tarde les esperamos en un programa virtual donde estamos orando por misiones. Y usted contacte a las personas que están liderándolo para que se involucre y usted quiera conocer más. ¿Cómo tú puedes convertirte en un misionero local, regional, nacional? ¿Cómo puedes empezar a prepararte para hacer misiones o para predicar el evangelio? Les espero miércoles 6 de la tarde por Zoom. Estaremos conectados. Éxitos mil para todos y mil bendiciones. Y gracias a todos los que están mandando ya su saludo del Día del Pastor. Lo recibo con mucho cariño. Bendiciones. Nuestra querida... Mil bendiciones para todos.